Hola de nuevo. A ver, en los últimos días, no me acuerdo si fue el último día o sí, yo creo que fue el último día, estuvimos haciendo una consulta para calcular el IVA, en la cual pues sacamos, traíamos el tipo de IVA con o sea, poniendo unos criterios que fueran la fecha de la factura fuera eh, menor o igual que la fecha desde o mayor o igual que la fecha hasta de tipo de IVA. Vale, esta es la consulta que ejecutamos. Vale, pues hoy lo que quería ahora rápidamente es ver otra manera como podríamos haber hecho exactamente lo mismo. Y es utilizando una instrucción de SQL que, se- que usamos muy pocas veces y que a lo mejor es más fácil que el mayor o igual, menor o igual. Simplemente es una instrucción que es between. O sea, como un criterio, se dice que fecha factura, between, que quiere decir entre, fecha desde y fecha hasta. Es el resultado que nos da es lo mismo y a lo mejor, pues bueno, es un poco más fácil de escribirla. Vamos a verla. Pues lo mismo, seleccionar, necesitar las tres tablas para obtener todos los datos, una condición interpretar y la otra condición es fecha factura between fecha desde y fecha hasta. Vale, sin más. Es otra manera de ejecutarlo y que cuando, pues, a lo mejor es muy conveniente tenerla en cuenta cuando vamos a coger que una fecha o un campo esté entre medias de dos valores, que para eso existe esta sentencia. Bueno, hoy vamos a ver otra cosa. Según la legislación española, y me imagino que la de otros países será muy parecida, bueno, según la legislación española hay que hacer declaraciones trimestrales en las cuales tienes que declarar los ingresos del trimestre y el IVA que has recaudado. Y el IVA que has recaudado lo tienes que ingresar en Hacienda. Pero bueno, lo importante es que necesitamos calcular los ingresos de un trimestre y el IVA del trimestre. Recordáis que ya lo hicimos en una consulta, que hicimos campos calculados con los cuales poniendo el precio por la cantidad sacábamos el importe de cada uno de los registros de cada uno de los detalles y luego teniendo el importe o mejor dicho el precio por la cantidad por el tipo de IVA, el IVA correspondiente a ese detalle. Pues vamos a hacerlo lo mismo y luego vamos a ver cómo podemos agrupar esto para sumar todo lo de una fecha determinada. Bien, vamos a hacer una consulta en modo diseño. Eh, Vamos a coger los datos para el cálculo los tenemos en la tabla de detalles todos. Lo que necesitamos es el precio, la cantidad y el tipo de IVA para hacer los cálculos correspondientes. Pero como es una declaración trimestral, necesitamos las fechas, porque la declaración trimestral se hace desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo y así cada uno de los trimestres. Entonces, la fecha lo tengo en las facturas, pues añado la tabla de facturas y de momento vamos a ir haciendo los cálculos que intentaremos hacerlos un poco rápido. Eh, bueno, la fecha de la factura que no la he añadido, aunque he añadido la tabla. Voy a poner la primera para que no nos moleste. No sé si lo he hecho. He puesto dos veces precio unitario. Fecha de factura y la pongo a la primera. Bueno, y ahora vamos a hacer los cálculos. Precio unitario multiplicado por cantidad. Lo vamos a llamar importe. Es el precio, pues eso, el importe de cada una de las líneas. Y luego precio unitario por cantidad
y multiplicado por IVA. Esto es, esto he dicho que lo íbamos a llamar importe. Y esto lo vamos a llamar, no sé, IVA recaudado, IVA calculado. Me parece que pusimos la otra vez. Bueno, vamos a ejecutarlo, ir para ahí poco a poco y ver si esto está funcionando. 5 por casi 500, casi 2.500, bien. Y el IVA el 10%, pues bueno, el 11%, vale. Bien, estos son los cálculos que me está haciendo. Ahora yo lo que necesitaría sería sumar esto entre dos fechas, o sea, en un trimestre. Voy a ver si lo puedo hacer agrupando, porque tenemos funciones, ahí tenemos funciones, por ejemplo, vamos a buscar hay una función que se llama extract, que sirve para extraer parte de una fecha. Por ejemplo, extract month from fecha factura. A ver si no me he equivocado y esto ha funcionado. Vale. Esta función me extrae el mes de la fecha de la factura. Sería estupendo que hubiera una que me extrajera el trimestre, pero no la hay. Bueno, pues de momento vamos a jugar un poquito con el mes para ver si podemos agrupar por mes y hacer cálculos por meses. Y luego a lo mejor pues sumamos los 3 meses y vemos a ver si nos vale. Estos campos ya no los necesito. No necesito verlos. Porque, o sea, vamos, en realidad los puedo eliminar totalmente. Porque yo ya he puesto lo que necesito en el cálculo y me lo está haciendo bien. Vale. La fecha de la factura tampoco la necesito porque quiero agrupar por meses y la fecha de la factura no me vale para agrupar. Entonces la voy a quitar también. Eh, la voy a quitar de aquí, mejor dicho. Vale, y ahora ya tengo el importe y todos los meses. Entonces, si ahora consigo agrupar los importes por meses, pues esto sería estupendo. Ya tenía una parte preparada. Entonces vamos a utilizar las funciones para agrupar. Entonces, bueno, yo vengo aquí y debería tener una función, si sabéis cómo se agrupa, y deberíamos tener una función para agrupar, pero resulta que aquí no me aparece. No me aparece, ¿por qué? Porque esto es un campo calculado. Esto es un campo calculado. El mes es un campo calculado. El precio unitario es un campo calculado. Esto es el importe, o sea, el IVA calculado es un campo calculado también. El importe también es un... Entonces, cuando tenemos esto, resulta que tenemos una consulta select de valores, pero no podemos saber cuáles son esos valores hasta después de calcularlo, con lo cual no podemos agrupar sobre esos valores. Esto se puede solucionar muy fácil, haciendo una consulta con subconsulta, que lo voy a hacer aquí directamente. Yo hago dentro de los paréntesis, hago todos los cálculos y obtengo campos que se llaman importe, que se llama IVA calculado y que se llama mes. Y después ya sí que puedo seleccionar esos campos
tal y como los hemos llamado, importe, pero con comillas. Uy, importe. IVA calculado. Y mes. O sea, simplemente estoy volviendo a extraer, a sacar otra vez los mismos campos. Pero después de que están calculados. Entonces, ¿de dónde los tengo que sacar? De esta consulta. De esta consulta. ¿Esto cómo funciona? Entonces, lo primero que hace es ejecutar los cálculos y, y cuando ya tiene los cálculos me deja seleccionar los resultados. Lo que me va a dar aquí es exactamente lo mismo, pero ya tengo los campos exactamente. Me ha puesto muchos más decimales, etcétera, pero bueno, el resultado es exactamente el mismo. Pero ahora sí, ahora no. Ahora sí me debería dejar este importe IVA calculado mes. Ahora me debería dejar, bueno, ahora sí que podría agrupar por meses, pero quiero enseñarlo. Bueno, vamos a hacerlo de la manera más fácil para poder verlo. Venga, dejamos la primera consulta tal y como estaba. Y en vez de utilizar consulta y subconsulta, es por no seguir escribiendo ahí cosas que no podemos ver. Voy a guardarlo esto como consulta 1, ¿vale? O consulta cálculos. La guardo. Consulta cálculos. Acepto. Y ahora creo una otra consulta, modo diseño, y mi origen va a ser la consulta de cálculos, si la encuentro aquí. Consulta cálculos. Vale, y voy a obtener los mismos campos, importe IVA y mes. Y ahora aquí vamos a ver si puedo agrupar. Ahora sí que tenemos agrupar por meses. Agruparíamos por meses y lo que tenemos que obtener cada mes es la suma del importe. Entonces le doy función suma, la función suma del importe y la suma del IVA calculado. Así que obtenemos, pues lo que obtengo es del mes 1, como no he puesto el año, me habrá puesto la suma de todo el importe. Uy, esto lo he puesto. Vale, lo he calculado aquí, suma IVA. Es porque cada vez. Lo que me ha hecho sumar agrupando por meses. Yo no he tenido en cuenta el año, entonces probablemente en el mes 1 esté el año 20, el 21 y el 22 si tuviera, que no sé, ya no me acuerdo los años que tengo. Pero bueno, así vemos que se puede agrupar. Pero para agrupar tenemos que hacer una consulta de otra consulta. Porque en la primera consulta que teníamos, a pesar de que teníamos los mismos datos de importe y tal, no me dejaba agruparlos porque ya os he explicado. Porque primero tiene que ejecutar los cálculos para tener el campo y una vez que tiene el campo tiene que calcularlo. Entonces hay que hacer una consulta sobre subconsulta. Seguramente la manera más fácil de hacerla es como lo hemos hecho ahora. Primero hacer la consulta de los cálculos y luego la de agrupación. Pero bueno, a lo que iba, ya he conseguido agrupar por meses, pero esto no me vale porque lo que yo necesito es agrupar por trimestres. Y además aquí, pues bueno, necesitaba agrupar por años, que sí que esto también lo puedo hacer. Vamos a cerrar esta
esta es agrupación de cálculos. Venga. Agrupación de cálculos. Bueno, voy a volver a la consulta de cálculos y he visto que necesito el año también. Pues entonces lo que voy a hacer es sacar el año aquí, de la misma manera que lo he hecho ese. Extract year from fecha factura. Y cierro el paréntesis que antes me he olvidado. Vale, ya tengo los años, el mes, bueno, no voy a ir hasta el final, pero vamos de golpe al final y vemos que tenemos hasta el mes 4 del 2022. Ya tengo años y meses. Guardo esta consulta y ahora voy a la agrupación de cálculos y le voy a decir que me agrupe por años también, para que no... como ya tengo en esta consulta, ya tengo años, espero que aparezca, a ver si soy capaz. Ah, bueno, esta no le hemos dado un alias, entonces consulta cálculos. Bueno, consulta cálculos y este lo vamos a llamar año. Para que no me ponga, sepamos de qué estamos hablando. Vale, lo guardo así y en la agrupación de cálculos me vengo a editar y ahora sí podré seleccionar aquí el año. Y agrupo por años. Agrupar por año. Bueno, como he hecho la agrupación al revés, pues me sale al revés de lo que yo quería. Me sale el mes 1 del año 21 y el mes 1 del año 22. Si esto lo cambio de orden, lo ejecuto, me sale el mes 1 del 21, el mes 2 hace así, hasta luego ya el mes 1 del 22, el mes 2 del 22, etc. Bueno, pues así, bueno, ya vamos un poquito más encaminados, pero sigo teniendo el problema de que tengo meses y no tengo trimestres. Podía buscarme una manera de agruparlos y yo me la he buscado, claro, pero no es como pensáis. La manera para agruparlo es, lo que voy a hacer es, como no tengo una función de extraer trimestre, pues la voy a crear yo con Firebird, que se puede crear. Y me la he creado aquí. eh, Me la he creado ya aquí para no equivocarme y la voy a explicar simplemente. La voy a editar para que veamos la que es. ¿Cómo la he hecho yo? Bueno, pues bueno, para crear una función es como hasta ahora hemos visto todo, create o alter, ya lo he puesto como lo vimos la última vez en un trigger, la creo o la modifico. Si está creada, la modifico. El nombre de la función, o sea, crear una función y el nombre de la función. Y luego esto, como es una función, podemos utilizar parámetros o no, pero yo la voy a crear con un parámetro. Al parámetro que le tenemos que dar un nombre, que yo le he llamado D, y le tenemos que decir de qué tipo es. Claro, yo quiero trimestre, lo que le voy a dar es un año, una fecha, que la voy a llamar D dentro de esta función. Y esta función me va a devolver, ¿qué me va a devolver? Un número. Igual que extraer meses me devolvía el número de mes, el mes 1, el 2, el 3, pues esto me va a devolver un número, que va a ser el número del trimestre. Y luego ya, a partir de aquí, es cuando calculo la función as y declaro la función. Lo primero que hago en la función es volver a declarar, o sea, declarar, mejor dicho, no volver a declarar una variable que se llama m y que es de tipo small int. ¿Vale? Si entendéis un poquito de programación, pero vamos, aquí sabréis todo de programación, porque antes de aprender base de datos, todo el mundo quiere saber aprender Basic y hacer cosas con Basic. Eh,
Resulta que llega un señor que tiene dos tablas con tres campos repetidos y quiere copiar los datos de una tabla en otro porque le apetecía y quiere aprender Basic. O sea, todavía no ha aprendido a diseñar una tabla, no sabe que no debe tener dos campos repetidos en una tabla y ya me quiere hacer Basic. Pues bueno, pues entonces yo entiendo que todos ya sabemos un poco de programación, pero bueno, lo voy a explicar poquito a poco. O sea, simplemente es una variable. No voy a ponerme a explicar lo que es una variable en programación, pero lo podéis buscar por ahí, que es una variable. Una variable es un almacén en el que podemos guardar un dato. ¿Qué dato vamos a guardar? Un small. Vale, entonces, yo tengo, me entra una fecha, y es la que yo voy a manipular. He empezado declarando la función, diciendo lo que devuelve y ahora declaro una variable. Y ahora empiezo de verdad la función, aquí en el begin este. Y lo que hago es, de la fecha que me han dado, que se llama D, extraigo, como hemos extraído antes en las consultas, extraigo el mes. Extract month from D, que es una fecha que me va a venir a esta función. Cuando ejecutemos esta función le tenemos que decir con esta fecha. Pues como yo tengo la fecha, de esa fecha les traigo el mes. Y ese mes se lo voy a asignar a la variable m. O sea que tengo m. Y ahora digo, si m es el mes 1 o m es el mes 2 o m es el mes 3, entonces esta función return devuelve el valor 1. Es decir, estamos en el trimestre 1 porque estamos en el mes 1, 2 o 3 y eso es el trimestre 1. Si no es eso, pues la función va al siguiente valor que tiene aquí. Dice, si el mes es 4 o el mes es 5 o el mes es 6, entonces devuelve 2. El trimestre es el segundo. Y así para 7, 8 y 9 que sería el tercer trimestre y 10, 11 y 12 que sería el cuarto trimestre. Y si ninguna de estas cosas es verdadera, devuelve null. Si esto es una fecha válida, pues tendría que tener un mes válido y nunca llegaríamos al null, pero yo lo he puesto por si acaso. Y ya está, y esto es lo que hace esta función. Pues nada, voy a ejecutar esto, lo ejecuto en SQL directo para que se cree la función, o si la tengo ya, que me la modifique y haga que la función sea esto. Y como lo he hecho aquí, pues bueno, me da que no se pueden cargar los datos porque esto no devuelve ningún dato, pero no me da ningún error, o sea que ha creado la función. Pues bueno, vamos a ver si es verdad que me la ha creado y cómo la podemos utilizar. Nos vamos a venir aquí a la consulta de cálculos que teníamos de antes. Le voy a editar. Y la función se llamaba ftrimestre. Ftrimestre y voy a hacer lo mismo que con esto. Yo le he dicho que a ftrimestre le tengo que dar una fecha. Le voy a dar la fecha de la factura. Y él me tiene que devolver el trimestre. A ver si me he equivocado en algo. Sí, me falta el corchete de fecha factura final. Bueno, esto lo vamos a llamar trimestre. Y voy a ver si hay suerte y me dice que esto funciona. Pues por lo menos me ha dado resultados. Ahora vamos a ver si los resultados tienen algo que ver con lo que yo quiero saber. Mientras estemos en el mes 1, esto es el trimestre 1. Esto lo que es un rollo es que no puedo bajar más rápido. Seguimos en el mes 1 del año 21, pues el trimestre sigue siendo el 1. Bueno, a ver si me deja pasar de página a página. Supuestamente con avance página me debería pasar. Seguimos en el mes 2, sigue siendo el trimestre 1.
trimestre sigue siendo el trimestre 1, el mes 4. Pues ya es trimestre 2. O sea que sí que me está haciendo la función que yo quería. Entonces ya tengo trimestres. Entonces ya tengo trimestres, que es lo que yo necesitaba. Y ahora nos vamos a la agrupación con cálculos a modificar. Y, y le digo que agrupe, pues en vez de por mes, agrupe por trimestre. Y ahora me da en el primer trimestre del año 2021, la suma de importes es esto y la suma de IVA es esto. Que esto es lo que yo necesitaba, agrupar por trimestres dentro de cada año. O sea que hemos hecho una función, repasando, hemos hecho una función que se llama trimestre, f trimestre, exactamente, con la cual yo he podido obtener el trimestre de una fecha y me sirve para agrupar, que es lo que yo necesitaba. Y esto es lo que quería que viéramos. Lo voy a guardar y vamos a repasar. Vamos a repasar a ver cómo he hecho la función. Vuelvo a decir, crear o modificar la función ftrimestre, que es el nombre. Parámetro de entrada, una fecha que dentro de esta función se llama d. Me dice que es una fecha y yo la he llamado, le puedo llamar como quiera, la he llamado d para poner poquitas cosas, escribir poco. Es decir, dentro de esta función, la fecha que yo le he puesto, la fecha en la factura, que es lo que me viene aquí de cada uno de los registros, se llama d. Luego también le digo, dentro de esta función voy a tener una variable que se llama m, en la cual yo voy a guardar un dato que va a ser de tipo small int, ¿vale? Y también le digo que esta función va a devolver un small int. ¿Qué hace la función? Lo primero, de la fecha d le extrae el mes y se lo pone en la variable m. O sea, en m tenemos el mes de la fecha de la factura cuando nada más empezar a ejecutar esta función. ¡Pum! Metemos en m el mes. Y ahora el mes lo analizamos y decimos si es 1 o es 2 o es 3. Entonces, esta función que devuelva 1. Es decir, estamos en el trimestre 1. ¿Qué es lo que devuelve? Devuelve un small int que es el número 1. Y así para el resto de los trimestres. Esto es lo que hemos hecho. ¿Vale? Esta función, casi todo se puede hacer de varias formas. Esta función se puede hacer de otra manera, que la voy a mostrar aquí ahora. Ahora ya veis que para no equivocarme tanto, pues ya lo traigo escrito. Exactamente igual, crear o modificar la función fTrimestre es el parámetro de entrada de tipo date, devuelve un small int, igual que la otra, y aquí también declaramos la función m, que es el small int. Hacemos lo mismo, m igual a extraer el mes de la fecha. La diferencia está en la manera como hemos analizado los datos. En vez de con una sentencia if, que es si el valor es, pues bueno, es otro tipo de sentencia que es when. El efecto es lo mismo que el otro, solo que acorta un poquito el tamaño. Cuando m sea 1 o m sea 2 o m sea 3, entonces retorna, en caso de m, entonces retorna 1. Cuando m sea 4 o 5, es otra manera de decir lo mismo que en el manual podéis verlo. Simplemente eso, que supierais que hay otra forma. Y ya que nos hemos puesto, y ahora que ya hemos hablado un poquito de las variables, ¿os acordáis del primer disparador que creamos aquí? Creamos un trigger, un disparador en el cual asignábamos al IVA, el tipo de IVA, ejecutando esto. Bueno, este lo voy a dejar aquí. Este se podía haber escrito de otra manera,
que la voy a mostrar ahora, a ver si podemos mostrar los dos a la vez para ver un poquitín solo la diferencia. Este segundo, este de aquí abajo es el segundo. Si os fijáis, aquí hay una sentencia select que selecciona el tipo de IVA y dos sentencias select para seleccionar, para extraer una fecha. Bueno, pues en este otro hemos declarado una variable d, que es una fecha, y una variable n, que es decimal 43. ¿Para qué? Pues aquí lo que hemos hecho es el primer select, el select de todo esto, lo primero que hemos hecho es seleccionar la fecha, que al final, o sea, que la seleccionamos aquí. Pero lo hemos seleccionado solamente una vez y lo hemos puesto en la variable d. Y luego la variable esto, en vez de ejecutar dos veces la sentencia, pues lo que hemos hecho es lo mismo. La segunda select es la misma, pero en vez de poner el select completo, pongo solo la fecha que ya he obtenido anteriormente. Con lo cual, ejecuto este select una sola vez, no dos veces. Aquí, si os fijáis, cuando hemos usado antes variable m que la habíamos declarado, pues la usábamos sin más. Pero cuando declaramos una variable y la tenemos que utilizar dentro de una sentencia SQL, como es este caso, esa variable tiene que ir precedida con dos puntos para que el select sepa distinguir si es una variable o es un nombre de campo que se llama d. Pues bueno, para distinguirlo se pone así. Es otra manera de crear el ticker. A mí me pareció que esta es más clara, nosotros lo podemos ver más claro, pero esta yo creo que es más eficiente porque ejecuta una consulta menos. Y bien, yo creo que aquí de momento lo dejamos, que se nos está alargando. Hemos creado una función que en Basic nos hubiera costado un montón y aquí la hemos hecho relativamente sencilla. Ahí queda eso. Hasta el próximo día.